Entonces vamos a continuar con el profesor Mario Hernández, coordinador del doctorado de facultades en salud pública. Perdón, una aclaración. No, mi hermano es el magistrado de la Corte. Yo no Okay. soy esa persona que usted me fue. Muchas gracias, sí, muy amable. Estamos pendientes de que él llegue. Bueno, buenos días. Fíjense, 11:15, vamos a tratar de hacer esta presentación lo más sintética posible para escuchar al magistrado si llega, pero sobre todo para escucharnos y tener un debate al final. A ver, fíjense que de lo que se trata este espacio es que podamos escuchar distintas posiciones sobre un mismo asunto y que podamos dilucidar pues dónde son los desencuentros en esas posiciones, en qué asuntos podrían estar de acuerdo y cómo poder construir alguna alternativa. Porque efectivamente como sociedad es necesario que aprendamos a hacer eso. Nuestro país viene de un conflicto armado de más de 60 años y el lugar común es la polarización y es una especie de competencia, ¿no? A ver quién le gana a quién y entonces a ver quién tiene verdaderamente la razón y es imponerla sobre el otro. Bueno, si no logramos superar esa forma de convivencia, más bien ha sido de divergencia que nos ha llevado al conflicto, pues no vamos a avanzar. La idea es que podamos realmente construir paz desde el reconocimiento de las diferencias y desde algún tipo de mecanismo que nos permita construir alguna solución respecto de eso. Entonces, tengo la convicción, y creo que en eso coincidimos con Sergio, de que hay, y seguramente el doctor Arias también me lo va a aceptar en el sentido de que son dos balances, porque son dos visiones distintas, y vamos a ver, o quiero proponer alguna salida para esto. E insistimos incluso en el título en que son 2 años de ley estatutaria, porque la ley estatutaria entró en vigencia desde el momento en que la firma el presidente. Solo un artículo decía explícitamente que daba 2 años para su reglamentación, es decir, el artículo 15 de las exclusiones. Lo demás debería haber estado en vigencia desde el primer día y no ha pasado así. Entonces esa es la primera conciencia que queremos que se haga. Y voy a avanzar en este sentido. Primero, las dos visiones del derecho a la salud, de cómo es que se concibe el derecho a la salud para decir, así leo yo lo que quedó en la ley estatutaria. Entonces, doctor Arias, claro, podemos estar de acuerdo, eso es muy bonito, pero también hay que aceptar que son visiones diferentes las que desencadenan consecuencias diferentes, tanto en el balance como en la forma de resolver los problemas. ¿En qué consisten esas dos visiones? Yo creo que se representan, se ven muy fácilmente, pero en 2 instancias, pero creo que ahí coincidimos sectores de la sociedad, ¿cierto? Actores dentro del sistema, otros no muy metidos en el sistema, pero en todo caso, pues visiones de conjunto donde estamos unos y otros, pero están representadas de alguna forma en estas 2 instancias, que creo que es importante reconocerlas, son del Estado constituido en el país, pero con lógicas y apreciaciones distintas y se alimentan de argumentos distintos. Primero, la Corte Constitucional. Esto es un asunto que viene dándose en el desarrollo jurisprudencial del sistema desde la Ley 100, pero sobre todo de la Constitución del 91, y que cuando uno ve las sentencias, y sobre todo la sentencia T760 de 2008, que fue la que realmente dijo este derecho es fundamental y autónomo, y es la que dice claramente, doctor Arias, y debe definirse vía ley estatutaria, el núcleo esencial, así lo llamó, el núcleo esencial de este derecho fundamental, para ver exactamente entonces cómo se va a garantizar, cuál es el goce efectivo. Pero lo hace la Corte, y sobre todo ya con su modulación, con la revisión que hace de lo que salió del Congreso de la República por obligación constitucional, no por capricho, y precisamente la manera como aplica toda esta jurisprudencia para entender el contenido y modular, interpretar cada uno de los artículos. Esa sentencia es muy interesante, es aleccionadora. 700 y pico de páginas, toma artículo por artículo, recoge las opiniones de las audiencias públicas de todos los que participamos en eso, después recoge la jurisprudencia y termina
diciendo la Corte entonces concluye lo siguiente, ¿sí? Bueno, es decir, es un ejercicio jurisprudencial, pero realmente muy interesante. Y un elemento estructurante de esa posición de la Corte es que se apega a una cosa que se llama el bloque de constitucionalidad, es decir, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, que se firmó en el 66 y Colombia adhirió en 1976, y eso implica una responsabilidad del Estado. Pero además diciendo, esa concepción se inscribe en la igual dignidad de las personas. Ese es el argumento central, y que implica obviamente una posición ético-política muy clara, y es poner por encima el valor esencial, intrínseco de toda persona humana, que se llama dignidad, que no es transable, ojo a esto, no es transable, y obliga a que nos tratemos de manera igual, tratar al otro como a mí mismo, ¿sí? Y no usar al otro como medio, sino como fin en sí mismo. No es un capricho, doctor Arias, es una posición ético-política desarrollada desde Kant para acá, pero sobre todo desde el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que se puede perfectamente discutir mundialmente. Cómo esa dignidad obliga entonces a no tratar al otro como medio de mí mismo. Entonces, claro, cuando el otro tiene una enfermedad y está a punto de morir, yo no le puedo poner ninguna barrera, ninguna, ni económica ni nada de eso. Hay que resolver los problemas financieros de otra manera, no poner la barrera o decir hasta aquí llegó su dignidad por un criterio financiero o de sostenibilidad. Ese es un punto fundamental que, si lo entendemos como sociedad, podemos avanzar en el contenido y en la discusión sobre hasta dónde estamos dispuestos a ceder, etc. Pero sobre todo tiene un elemento que es crucial, y dice: el derecho es al máximo nivel posible de salud. Quiere decir, de condiciones de vida saludables, que la gente pueda realizar su proyecto de vida, que tenga agua potable, que tenga alimentación sana y suficiente, un ambiente sano, bueno, una serie de condiciones y medios. No son simplemente determinantes de la enfermedad, sino condiciones de vida saludables. Y eso implica un esfuerzo del Estado por la interdependencia de derechos, para poder dar cuenta de eso. Y no es sacar la plata del aseguramiento para dar agua, sino es la responsabilidad del Estado de articular una serie de esfuerzos en distintos sectores para garantizar un derecho a la salud y no solamente la atención de la enfermedad. Bien, entonces por eso, la sentencia 3760 de 2008 y la sentencia 313 lo resalta. El derecho, el núcleo esencial del derecho, tiene un contenido prestacional y uno no prestacional. El prestacional es el que se declara evidentemente alrededor de la atención, ¿cierto?, del enfermo, incluso prevención, rehabilitación, en una perspectiva integral de la atención. Pero los no prestacionales son toda esta cantidad de cosas articuladas que deben ser organizadas por el Estado para dar cumplimiento a la garantía del derecho. Toda una visión, ¿ven ustedes? No es un capricho, y es un acumulado histórico también, ¿cierto? Bien, eso contrasta con la manera como ha venido este gobierno y todos los gobiernos, debo decirlo, desde el momento en que se instala la ley 100, todos los gobiernos han entendido, han asimilado el derecho a la atención en salud a el componente prestacional, es decir, un paquete de beneficios costo efectivo, es decir, atado a la sostenibilidad fiscal y financiera. Si no demuestra sostenibilidad fiscal y financiera, no puede ser declarado como derecho. ¿Por qué? Porque eso implicaría entonces que el Estado no lo va a asumir. Si no se constituye como derecho, no lo asume. Entonces, por eso el esfuerzo enorme por legalizar el no post, diciendo no lo paga el Estado. Ese es el propósito sistemático, sostenido, con muchas vías. Recuerden ustedes la emergencia social del presidente Uribe, todas estas cosas, ¿cierto? ¿Cómo se hace para sacar un poco de cosas que no pagaría el Estado? Esa es la gran obsesión, pero reducido a lo prestacional. Y ahora, en los últimos años, y con un ministro economista formado en la lógica y en la corriente económica neoclásica que cree profundamente de una serie de principios ordenadores, dice, bueno, aquí lo que hay es agentes económicos en conflictos y agentes económicos que tratan de extraer rentas de distinto tipo.
porque racionalmente todos los seres humanos, fíjense el punto de partida ideológico, todos los seres humanos somos egoístas y todos queremos obtener más por menos y sobre todo obtener ganancia, y eso está en la esencia del ser humano. Somos egoístas y queremos siempre tener ganancia. Es una manera de entender la humanidad. Yo no creo que sea la única, ¿sí? Y que tengamos que aceptar que la sociedad está constituida por 48 millones de egoístas en Colombia, y simplemente hay que ver cómo se regula a los egoístas. Y entonces, claro, ahí viene toda la estrategia, una política pública ordenada por un concepto que se llama alineación de incentivos. Es decir, cómo le pongo incentivos positivos o negativos a cada uno de estos agentes golosos que quieren ganar plata, ¿sí? O bienestar o algún beneficio, unos positivos y otros negativos. Y vamos a ver cómo se ordena toda la política que ha venido desarrollando el gobierno. Ahora bien, si uno entra en el detalle, y seguramente no voy a poder alcanzar a entrar en todo ese detalle, uno podría agarrar la sentencia, o es muy importante la sentencia, como el ordenador, cuál es el mandato de la ley estatutaria, y entonces empieza a encontrar desde la perspectiva de la sentencia, hombre, los incumplimientos sistemáticos del gobierno, con, insisto, lo que dice la ley a la luz de la sentencia, de la mirada de la Corte. Y voy a mencionar algunas cosas rápidamente. Aplicación inmediata, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental. El concepto mismo de derecho fundamental implica la inmediatez, no la mediatez de su aplicación. Eso es lo que hace que pase del título 2 de los derechos, ¿cierto?, que supuestamente eran de segunda generación, el artículo 48, 49 y otros más, al primer título, que son de aplicación inmediata. No hay forma de que el Estado diga, no, yo voy a esperar a ver si consigo la platica. No, es de aplicación inmediata. Esa es la consecuencia real y efectiva de hablar de un derecho fundamental. Entonces, claro, que estos 2 años, supuestamente, no se había aplicado porque había que esperar las exclusiones. Pero realmente lo que se ha hecho es reglamentar con una serie de medidas que ya las vamos a ver. Deberes del Estado, elementos y principios del derecho, con una serie de condiciones que van del artículo 2 al 8. Hay una violación sistemática. Ustedes pueden tomarlos uno por uno y ver con lo que vemos en la cotidianidad, en lo que pasa todos los días, no en las normas, en la cotidianidad, como lo ha mostrado el hermano María Inés, una violación sistemática que se expresa en las tutelas, la persistencia de tutelas con el 64% de contenidos que son del POS, cosas que debieron ya haberse garantizado. Ejemplo, simplemente, indicadores, dice, ordena el artículo 7, indicadores del goce efectivo del derecho a la salud. La hermana estaba proponiendo algunos ya. No se ha aplicado nada de eso, no se ha construido ningún sistema de indicadores de goce efectivo del derecho. Actuar sobre determinantes sociales de las desigualdades en salud, así lo dice, de las desigualdades, no solamente de los factores que causan afuera, no, de las desigualdades en absoluto se toca. Se armó una comisión intersectorial que no opera, y nada, que se actúa sobre las desigualdades, ¿sí? Otra cosa es tratar de afectar algunas cosas perspectivamente. Sistema único de información, no existe realmente. El CISPRO no es un sistema único de información. La información sigue las facturas, no las personas, porque la lógica está en la contratación entre agentes de mercado. Es por esa razón que no importa mucho ni el diagnóstico, ni la persona, ni la sede, cosas de ese estilo. No, lo que importa es el CUPS, el Código Único de Procedimiento con el que voy a cobrar, y la glosa se centra ahí, porque es una relación contractual entre agentes de mercado. Bien, sujetos de especial protección, ni se diga, pues en pediatría es evidentísimo, el cierre de camas, aumentan los problemas y vamos cerrando los servicios. Gestantes con desigualdades absolutamente prevenibles. Es impresionante. ¿Bajó la mortalidad materna? Sí, pero ¿con qué desigualdad estamos transcurriendo aquí? Pues una cosa es estar en el Chocó y otra cosa en el Chico. Y eso hace serias diferencias. Y eso es inaceptable desde el punto de vista del derecho. Sí, porque lo hemos naturalizado, pero es inaceptable. Y solo exclusiones explícitas. A 2 años, eso era la formulación, pero fíjense que la forma como se ha venido reglamentando incumple lo ordenado por la ley estatutaria. La ley decía en el artículo que dice, a los 2 años usted tiene que tener un decreto de exclusiones construidas de esta manera, y solo eso. Pues no,
el gobierno sacó un decreto del mecanismo por el cual va a definir las exclusiones, primer incumplimiento. Pero además la Corte dijo claramente, no acepto que haya otra cosa que exclusiones. Luego todo lo que no se ha excluido está incluido. No acepto plan explícito, porque lo único que puedo aceptar es algunas exclusiones legítimamente constituidas de ese componente prestacional. El resto debe ser garantizado. Pero no, separaron en 3 pisos. El primer piso, el plan explícito colectivo, el nuevo POS, ¿cierto? Después, prestaciones excepcionales, es lo que nos están diciendo con los servicios individuales formulados por MIPRES, y el médico adquiere el carácter de ordenador del gasto y por tanto puede ser sometido a las reglas de gasto público, Contraloría, Procuraduría, toda esa serie de cosas. Porque si no argumenta bien algo que necesita el paciente, pues se lo cobran a él o le ponen un proceso disciplinario o pecuniario porque es un gasto público. Llamo la atención a esto porque desde el principio la ley 100 ordenó que el 10% del valor de cada UPC era lo único que podía apropiarse desde el primer momento las EPS, ¿cierto? Para funcionar, para bueno, todos sus gastos operacionales. Y el 90% debía estar en una cuenta de destinación específica, cuenta de orden, para prestación de servicios, para pagar las cuentas que le pasaban las EPS. No lo han hecho nunca, doctor Arias. Solo últimamente los obligaron a separar un poco la cosa, pero hombre, ahí hay un problema de manejo de gasto público. Esos son recursos públicos, pero nunca se ha sometido a una revisión detallada de qué pasó con esa manera de mezclar las cosas y gastarse mal, apropiarse el gasto, el recurso público. Entonces, bueno, ahí tenemos unas desproporciones. Bueno, podría seguir, participación vinculante en las decisiones, nada de eso. Sanciones penales y disciplinarias por negación de servicios, hermana, el artículo 14, nada de eso. Autonomía médica, se asume simplemente como ordenación del gasto público por el médico, en MIPRES, así es que lo están asumiendo. Respeto a la dignidad de profesionales y trabajadores de la salud, trabajo digno, nada de eso. Seguimos con flexibilización total, precarización total y explotación en salud, en el trabajo en salud, política de innovación y tecnología, nada de eso. Se le quita plata con ciencias cada vez más, las regalías se regalan para el proceso político de los departamentos y municipios, bueno, y política farmacéutica en toda la cadena ordenan, y resulta que solo se limita al control de precios en la salida y ahora en la entrada diciendo con los registros médicos, bueno, le vamos a poner un tope ahí, pero nada más. Ok, entonces si uno pudiera seguir la cosa, pues diría, hay una inconsistencia, una especie de inconstitucionalidad, podríamos decir, entre lo que se ha desarrollado normativamente con la ley 100 y lo que ordena el PIDEST y lo que ordena las sentencias, etc. Porque la ley 100 sigue con discriminación económica, es decir, usted tiene que demostrar primero si es pobre o es no pobre. Si es pobre, le damos su carnet si ven 1 y 2. Condición previa para entrar a una cosa llamada régimen subsidiado. Eso es inconstitucional desde el bloque de constitucionalidad. Y al otro usted puede pagar, entonces pague obligatoriamente, y si no demuestra que pagó el mes pasado, tampoco. Luego hay una condición económica que bloquea el derecho a la salud. Eso es inconstitucional a mi juicio. ¿Sí? Discriminación por etnia, sin duda alguna. Tenemos una cosa terrible, discriminación regional. Es impresionante las desigualdades entre campo y ciudad. Bueno, no tengo que desplayarme mucho en eso. Luego tenemos una cantidad de desórdenes terribles que uno diría, pero eso es a la luz de la jurisprudencia y la manera de enfocar las cosas. La alineación de incentivos, ¿en qué consiste? Porque sí creo que es importante que veamos el conjunto. Es que parecen como actos, ¿no?, de ilusión simplemente o parciales. No, aquí hay una lógica, hermana, hay que entenderlo así. La alineación de incentivos es a cada tipo de agente que tengo en el sistema, yo le pongo incentivos positivos o negativos. ¿Para qué? Para controlar su comportamiento y darle sostenibilidad financiera al sistema. Entonces dice, hacia los usuarios, lo primero es la exclusión, que es lo que está pasando con ustedes, exactamente. Voy a sacar un poco de gente que no me ha demostrado evidencia científica, supuestamente, eso es lo que va a pesar más por encima de todo lo demás. Y pues obviamente ahí me voy liberando de un poco de gastos innecesarios. Claro, también hay evidencia científica
para cosas absolutamente innecesarias y puesta por el complejo médico, industrial y financiero. Eso lo conocemos todos los que trabajamos en salud. Luego, la tal evidencia científica, qué pena, hay que ponerla en un lugar más marginal en estas decisiones. Beneficios individuales y beneficios colectivos. Eso es una cosa que lo que hace todo el tiempo es decir, mire, hasta aquí llega el Estado con el POS, aquí está lo excepcional suyo y allá está lo excepcional de todo el mundo. Fíjense en la lógica como es. Eso es inaceptable. ¿Pero saben por qué? Profesor Arias. Y le digo profesor porque también hemos compartido espacios académicos. Eso ocurre por la forma de relación entre los fondos públicos que tiene el Estado, FOSIGA y Sistema General de Participaciones, y este mediador con la prestación que se llama EPS. Hay un contrato tácito ahí, que es: yo le pago por cada individuo una UPC y usted se encarga de garantizarle un plan de beneficios. Entonces, claro, hay un cálculo todo el tiempo de cuánto cuesta el plan de beneficios que debo garantizar con la UPC. Mientras exista esa relación de delegación con un contrato tácito, pues siempre vamos a necesitar el POS, cualquier cosa que se llame POS, para definir qué va por la UPC y qué no va por la UPC. Esa es la lógica. Pero si no hay un mediador al que yo le pague por cada persona, pues no es necesario. Uno podría pensar, entonces un sistema diferente tendría que existir al que tenemos para garantizar lo que plantea la Corte. Solo exclusiones y algún arreglo financiero que nos permita garantizar todo lo que no sea excluido sin necesidad de POS. Esa es la discusión de fondo. Bueno, hacia las EPS, ¿qué les dicen? Vamos a incrementarles, efectivamente se acepta que hay un déficit, pero hay un problema supuestamente de la sostenibilidad de los impuestos y esperemos por ahora, les damos más tiempo para que se ajusten financieramente. Eso ya les dijeron. Pago por resultados, están diciendo en el país y mías. Es decir, si usted mejora la gestión del riesgo individual de sus afiliados, yo le voy a pagar al final una primita, un poquito más. O le guardo un pedacito de su UPC y se la pago. Si usted me demuestra resultados en sus afiliados, eso puede ser interesante, pero toda EPS va a estar pensando, ah caramba, pero ¿cuándo yo le estoy haciendo alta externalidad a mi vecino? En la misma casa hay afiliados en 3 EPS. Entonces muestra a ver cómo hago para... Hombre, ese cálculo es muy difícil de hacer. Que yo pueda separar lo individual de lo colectivo y decir cómo voy yo ahí en mi cálculo individual, es muy difícil de hacerlo. Y territorialización es el otro elemento. Territorialización porque, claro, ya se dieron cuenta que pues, en este mundo rural tan disperso y tan poco atractivo para el mercado, no funciona el mercado. Entonces, más bien una EPS para los grandes territorios con población dispersa, 1 o 2 EPS para zonas urbanas semirurales y una competencia abierta entre EPS para las zonas urbanas de alta población. Esa es una lógica también de ajustar el mercado. A las IPS se adaptan a esta cosa, ajusten sus cuentas o se liquidan y se van. ¿Sí? Y hay que hacer eficiencia absoluta. Sin embargo, la ley estatutaria dice que en la red pública no debe primar la rentabilidad financiera, sino la rentabilidad social. Pero el ministerio sigue insistiendo en que tiene que haber rentabilidad financiera. En el ente territorial, oiga, mire, ajuste su PIC, Plan de Intervenciones Colectivas, que es lo único que usted va a poder manejar, el resto lo manejamos arriba. Y tenga liderazgo con todas las EPS y con todos los sectores para que usted, su población, ahí sí, usted responde por ellos. Y yo no me imagino la negociación entre el alcalde de Caparrapí y la EPS con Sanitas. ¿Cómo hacía? Es muy difícil. Bueno, y efectivamente a él se le otorga la gestión integral de salud, al ente territorial. Y la empresa farmacéutica se le ha dicho, mire, hombre, negociemos no tanta plata, no se ganen tanto, pongamos un techo. Y eso es lo que han hecho. Claro, un techo que iba de 1 a 10, pues quedó en 5 y pierden un poquito de plata por aquí arriba algunas. Pero ojo, no se han utilizado todos los mecanismos que se pueden usar en toda la cadena. No basta con control de precios y no es conveniente, además, porque produce el efecto murciélago, es decir, que la gente se pega al techo y empezamos a tener un efecto perverso. Entonces, ¿hacia dónde? Miren, es una discusión muy interesante, muy importante que no estamos dando bien en este país, ¿sí? Sobre todo estamos tratando de salir de un conflicto armado
que ha venido acumulando inequidades, una cantidad de exclusiones, y queremos superar eso. En salud siempre hemos tenido salud para pobres, para medios y para ricos, y por eso nos parece natural que al pobre se le trate como pobre. Ay, al caballo no se le mira al conmigo, caballo regalado, por favor, no exija más que es esta cosa, caridad le estamos dando, y sigue pidiendo. Esa lógica perversa, ¿cierto?, no construye ciudadanía social, es decir, todos somos ciudadanos, todos y todas, con la misma condición, la misma dignidad, aunque seamos diferentes, entonces necesitamos enfoques diferenciales desde la universalidad, que es distinto. Muy bien, entonces ahí tendríamos que hablar seriamente. Propongo una agenda de este estilo. Hombre, analicemos a fondo el tema del bloque constitucionalidad y veamos con la Corte si es posible que ella nos ayude a declarar el estado de cosas inconstitucional. Tenemos argumentos suficientes para esto, y que eso nos permita abrir el debate público. No es ni siquiera para ganarnos una pelea, no, es abrir el debate público sobre la necesidad de otro sistema que garantice verdaderamente ese derecho como fundamental de aplicación inmediata y autónoma. ¿Qué le pasa por emocionarse tanto? Pero además, hombre, la situación esta de lo que se llama un posconflicto, que realmente es posacuerdo, ¿sí?, es una oportunidad muy interesante para cerrar las brechas entre ese sector rural donde ha ocurrido el conflicto sistemáticamente, y aquí nos ha dado solo coletazos en las grandes ciudades, cerrar la brecha entre ese mundo rural y el urbano, y hacerlo con laboratorios. Estamos proponiendo desde una red de universidades y organizaciones sociales en salud para la paz, proponiendo hacer laboratorios de salud para la paz desde los territorios, y que ayude a formular un plan nacional de salud rural como ordena el acuerdo, pero además a pensar el sistema de salud nuevo que necesitamos. Y hombre, entremos en el debate global, eso es muy importante. Realmente estamos sometidos a un consumismo en salud impresionante que solo beneficia a ese complejo médico, industrial y financiero. Está atado a la idea de que cada cual lo que necesita es un medicamento, una tecnología, y es obsesión con este asunto, porque eso alimenta sus ganancias, ¿cierto? Hombre, ¿por qué no discutir seriamente el tema de derechos de propiedad intelectual? Es una discusión mundial, se está hablando de bienes comunes, el conocimiento como un bien común no apropiable de la manera en que está en los derechos de propiedad. Eso le daríamos un punto muy fuerte al núcleo central de lo que se llama capitalismo cognitivo. Y en cambio decir, ese bien común debe ser entonces regulado de una forma en que todos podamos acceder. Pero además, la vida y la salud debería considerarse un bien común no transable. Otra cosa es que tengamos efectivamente distintos actores, ¿cierto?, pero con una forma de pacto político, de nueva institucionalidad, de un Estado capaz de ordenar esos bienes comunes, entraríamos en otra relación Estado-mercado. No se trata de eliminar absolutamente el mercado, pero sí de otra relación. La que vamos no es conveniente, creo que no garantiza el derecho, y por eso insisto en diferenciar las visiones, pero ver también las salidas y las posibilidades que tendríamos como país en este momento. Muchas gracias.